Ya. Este tranquilamente puede ser como si fuera un examen, ¿no? Puede que le den cargas externas aparte o puede que no. Em, entonces, lo primero que hay que hacer acá, fíjense que el error de montaje nos lo da acá, aparte de acá. Ahí no. Ya, ahí le falta un pedazo de barra. O sea, el objetivo es tratar de juntar esos dos puntos, ¿ya? El objetivo es juntar este punto con este de acá. Entonces lo que vamos a hacer es esto de acá. El error de montaje generalmente siempre se cumple con esta ecuación, ¿no? El error de montaje es esto de acá. Va a ser igual a la deformación, ¿no? A lo que yo voy a deformar la barra 3 y también sumado con un desplazamiento. El desplazamiento pero de esto de acá, que es la chapa rígida. Ya, tengo que sumar esos dos desplazamientos, ¿no? Este desplazamiento. Puede que a veces sea horizontal y otras veces vertical. Y acá nos vamos a poner algo un poquito, algo más. Por ejemplo, le vamos a poner un apoyo. Así, móvil, ya, que a veces le pone eso y algunos se confunden. Entonces, el objetivo no es tratar de juntar estos dos puntos. Como le dije, este punto de acá y este punto de acá. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Seguramente vamos a desplazar la chapa rígida, esta chapa rígida más para abajo, y esta barra lo vamos a jalar más para arriba, de manera que se encuentren en un punto intermedio más o menos, ¿no? O si queremos, lo podemos, la chapa desplazar hacia arriba y jalar hasta arriba, digamos lo otro, o si queremos, la chapa rígida lo ponemos más abajo y esto lo comprimimos un poco, ¿no? Pueden ser varias soluciones, pero el más coherente obviamente sería que se encuentren en un punto intermedio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer con, a ver, espero que se note con verde. Eso más o menos, fíjense que ahí lo voy a mover la chapa rígida. Entonces, como yo estoy desplazando la chapa rígida para que se encuentre en ese punto final, ¿no? Seguramente van a tener que deformarse las barras, ¿ya? Entonces la deformación de la barra va a ser esta. Lo que yo estoy haciendo para que mi chapa rígida quede en ese punto es alargar la barra 2, ¿no? Hasta ese punto. Lo estoy alargando, le estoy aumentando longitud. Y para la otra barra, lo que estoy haciendo es también aumentar la longitud, ¿no? Lo estoy estirando más. Entonces este sería los delta L1, digamos, y este delta L2, que son las deformaciones de las barras. Ahora, esta barra número 3, lo que yo voy a hacer es estirarlo también. Y fíjense que se van a conectar. Se van a conectar y ya están conectados, ¿no? Como debería ser. Entonces, ese es el objetivo, que me falta a veces un pedazo de barra o a veces se pasa un poco, ¿no? A veces puede que me llegue un poco más grande la barra, entonces yo tengo que esto comprimirlo y lo otro moverlo un poquito para arriba, ya. Hay diferentes casos. Entonces, en este caso, esto sería nuestra solución. Y fíjense que la ecuación se encuentra justamente acá, ¿no? Aquí donde le puse esto de acá, que dijimos que es el error de montaje. Ahí mismo se encuentra la ecuación. Ahora, esto de acá, fíjense que es el delta L3. Y esto que vino acá, ¿no? De este punto, como no hay ninguna barra, cuando no hay barra, ¿qué se llama? Desplazamiento, ¿no? Se llama desplazamiento en cualquier punto. Si acá hay un punto B, digamos, y esta distancia que se ha movido se llama desplazamiento porque no hay barras ahí. Ya solamente las barras se deforman. Entonces había un desplazamiento vertical. Entonces fíjense que la ecuación ya la tenemos escrita acá, ¿no? Lo vamos a escribir nuevamente. El error de montaje, fíjense, el error de montaje es toda esta distancia de rojo. Todo esto. Entonces va a ser desplazamiento, o sea, el error de montaje va a ser igual a delta L3, lo que se deforma la barra 3, más lo que se desplaza el sistema de arriba, desplazamiento vertical, eso le llamé. Entonces, de aquí voy a empezar a hacer mi ecuación de compatibilidad de deformación. Lo que yo tengo que hacer es esto de acá ponerlo en función de la deformación de las dos barras de arriba, ¿no? Porque acuérdense que siempre se va a cumplir que en mi ecuación de compatibilidad de deformaciones siempre van a estar en función de las deformaciones de las barras que se conectan directamente con la barra. En este caso, todas las barras se conectan directamente con la chapa rígida. Entonces, para poner esa en función de la otra, generalmente yo, desde esta parte más inclinada, ¿no? Fíjense, cuando se me forma una trapezoidal, desde el lado o desde la altura más pequeña, yo suelo trazarme una recta, ¿ya? De manera que me quede un triángulo, bueno, dos triángulos, ¿no? Ahí, ya, fíjense que ahí, si lo acercamos más, se me forman dos triángulos, ¿no? Este chiquitito de acá, bueno, a ver, no sé, el cursor está un poco mal, este pequeño triángulo de acá y este triángulo más grande, ¿ya? Entonces, ¿a cuánto es esa altura de este triángulo más pequeño? A ver, fíjense que la altura es esto, desplazamiento vertical el total, menos si le resto esto de acá, esa es la deformación, ¿se dan cuenta? Ahí lo vamos a graficar más abajo, de un color que se note. Ya lo vamos a hacer exagerado nosotros para verlo bien. Entonces ese delta L se encuentra un poquito más acá, lo vamos a hacer para que se note bien. Ya, más o menos ese es nuestro dos triángulo. Entonces, esa pequeña alturita, ¿no? Del triángulo ese, delta vertical, o sea, el desplazamiento vertical menos qué, menos lo que le estamos quitando, ¿no? Esta pequeña altura, esto de acá, menos eso. Entonces sería delta L1. Ahora, aquí en la otra parte igual sería lo mismo, delta L2 es el total. Ya, fíjense, delta L2 es el total, menos delta L1, ¿no? Eso es la pequeña altura. Sería delta L2 menos delta L1. Ya, entonces fíjense que ya tengo dos triángulos con los que yo puedo hacer relaciones de triángulo. Ya. Ahora, esto de acá, fíjense, ya tengo a su lado, ¿no? Entonces hacemos la relación de triángulo. En la relación de triángulo yo voy a tener lo siguiente. Este triángulo 1 y este triángulo 2. Entonces voy a relacionar porque ambos tienen el mismo ángulo de inclinación. Si quiero le llamo alfa o phi, lo que sea, ¿no? Entonces, el desplazamiento vertical menos delta L1 sobre cuánto. Fíjense que esa base es esta de acá, 2 metros, ¿no? Solamente que yo recorrí esta arista un poco más a la izquierda para que no se vea un chiquito el triángulo. Sobre 2. Y lo relaciono con el triángulo más grande que es el completo del triángulo número 2, ¿no? Sería delta L2 menos delta L1 sobre cuánto. Sobre 6, ¿no? La base total, 6. Entonces de ahí fíjense qué es lo que yo necesito. Yo necesito desaparecer esto, porque esto no debería estar en mi ecuación, ¿no? Tiene que ser una deformación, o sea, la deformación de la barra 2 y de la barra 1, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es despejar este valor, fíjense, ahí lo tengo la incógnita, ese valor, lo despejo, y voy a dejarme en función de delta L1 y delta L2, ¿no? Y ahí tengo las variables, se voy a despejar eso. Entonces ahí sería, fíjense, esto de acá se puede simplificar con esto, y aquí al otro lado, ¿cuánto me queda? 3, ¿no? Le saco mitad y mitad, 3. Ahora ese 3 lo voy a pasar a multiplicar a este lado, 3 veces desplazamiento vertical menos
3 veces delta L1 igual a delta L2 menos delta L1. De ahí despejo esto. Desplazamiento vertical me va a quedar, fíjense, esto va a pasar como positivo, menos delta L1 me va a salir 2 veces delta L1 más delta L2 positivo, todo dividido entre ¿cuánto? Entre 3. Y ahí despejo. Entonces esto queda despejado, ¿no? Lo reemplazo en esta ecuación, ¿ya? En esta ecuación. Entonces va a ser, error de montaje va a ser igual a ¿cuánto? Delta L3 más, aquí era 2 veces delta L1, ¿no? Más delta L2 dividido entre 3. Entonces fíjense que esta ecuación, esta ya vendría a ser mi ecuación de compatibilidad de deformaciones. Y error de montaje lo puedo reemplazar directamente, ¿no? Todo va a estar igualado a ¿cuánto? A 0.4, que es el error de montaje. 0.4. Ahora, cuando yo estoy trabajando con temperatura o con error de montaje, la ecuación nunca me va a quedar igualado a 0. Siempre va a haber un valorcito aquí a la izquierda o a la derecha donde ustedes lo ponen, ¿no? Y cuando trabajamos sin error de montaje, nosotros teníamos la ecuación igualado a 0. O sea, esas son las diferencias de lo que vamos a ir viendo ahora en adelante. Entonces, esta vendría a ser la ecuación más importante, ¿no? Para el ingeniero, que es la construcción de esta ecuación, digamos, de la ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Ya? Sería la primera ecuación que calculamos y para él la más importante. Entonces, junto con esta ecuación viene algo importantísimo, ¿no? Que les he ido mencionando todas las clases que hemos pasado. ¿Qué es eso? Era la propuesta de deformación. Porque aquí yo estoy introduciendo, ¿no? Estoy diciendo que toda esta ecuación donde participan las deformaciones de cada barra, ¿no? Están aquí incluidas en una sola ecuación, están compatibilizadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que le va a pasar a cada barra? Eso yo tengo que indicar y esa es mi propuesta. La propuesta sería, por ejemplo, ¿qué le pasa a delta L3? Me voy, ¿no? Fíjense, delta L3, ¿qué estoy haciendo con delta L3? Lo estoy estirando, ¿no? O sea, entonces la forma técnica de decirlo es alargar, se alarga, digamos. Delta L1, también, fíjense que todas las barras se están alargando, ¿no? Entonces puedo poner delta L1, delta L2 y que todo se alarga. Por ende, si se alarga, las normales están traccionadas, ¿no? El esfuerzo interno que actúa sobre ella es de tracción, ¿ya? Aquí N lo pongo sin numerito porque indica las normales de todo, para no estar poniendo N1, N2 y N3. Entonces, esto es lo más importante que ustedes deben tener cuidado a la hora de realizarlo, ¿no? Tienen que tener unos conceptos sólidos de geometría, de trigonometría y buena matemática, digamos, para poder construir esto de acá que les acabo de mencionar. ¿Ya? Y junto con eso, siempre va a venir la propuesta, su propuesta de ustedes, qué es lo que le están haciendo a cada barra, ¿no? Para llegar a ese estado final. Si se dan cuenta, acá me faltó dibujar esto de acá, ¿ya? Este es un apoyo móvil. Y fíjense que como es un apoyo móvil va a aparecer una reacción, pero en este sentido, ¿no? Entonces, aquí el apoyo móvil me dice que no me va a dejar que el sistema se mueva en sentido horizontal, digamos, pero en sentido vertical tiene como unas rueditas acá y eso le permite desplazamientos verticales, ¿no? Puede moverse para arriba o para abajo, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, esto sería la parte geométrica. Ahora vamos a hacer la parte estática, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Entonces nos aumentamos una hoja, ¿ya? Y vamos a copiar el ejercicio que este de acá. Aquí está. Ya, esa sería la chapa rígida. Y bueno, le dibujamos los esfuerzos internos que van a actuar, ¿no? Y eso en función a la propuesta que nosotros nos pusimos. Fíjense que me fijo en la propuesta. Esto es la propuesta que está en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, ¿no? Que tiene que ver con la deformación. Y esta es la propuesta para la parte estática. Entonces, fíjense que una va ligado de otra, digamos. ¿Ya? Ambos tienen que tener las mismas decisiones que ustedes vayan a tomar. Entonces, todo es tracción, ¿no? Todo es tracción. Entonces, dibujo las normales. Fíjense que esta barra iba hacia arriba y cuando es tracción es saliente del nudo, ¿no? Esa sería la normal 1. Ahora, la otra barra se conectaba acá. Entonces, en la parte estática, como el ejercicio consiste en conectar, ¿no? Acá a la barra, ya lo asumimos como si yo estuviera conectado. Entonces, la barra se conectaba en este punto y era traccionado, ¿no? Por eso es saliente del nudo, ¿ya? Y acá, igual, se conectaba otra barra y esa es la normal 3. Entonces, esto se llamaba normal 1, normal 2 y normal 3, me parece. Vamos a corroborar si 1, 2 y 3, ya. Este es 2, ¿no? Y este es 3. Entonces, ese es nuestro sistema, ¿no? Y esto de acá era 2 metros, ¿ya? Y esto era 4 metros de la otra sección. Entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a necesitar para darle solución al ejercicio? ¿3 ecuaciones? ¿Cuántas? A ver, participen. 3, ¿no? Porque ya les había dicho en la anterior clase y todas las clases pasadas que el número de incógnitas que yo voy a tener, en este caso el número de los números o el número de barras que esté conectada directamente con la chapa rígida, son la cantidad de incógnitas que yo voy a tener. Entonces, en este caso tengo 3 barras conectadas con la chapa rígida, ¿ya? Entonces voy a necesitar 3 ecuaciones, de las cuales solamente una he determinado con esta, la parte geométrica, ¿no? Una, esa es mi primera ecuación. Entonces quiere decir que en la parte estática yo tengo que sacar n menos 1 ecuaciones, donde n es el número de barras que se conecta con la chapa rígida y menos 1 que es ese 1 que ya calculé, ¿no? En la parte geométrica. Entonces me quedarían 3 números de barras menos 1, 2 ecuaciones que tengo que calcular en esta parte, ¿no? La parte estática. Entonces, utilizando las ecuaciones de la estática, voy a tener que calcular 2 ecuaciones. Entonces, fíjense que yo puedo calcular, hacer una sumatoria de fuerzas verticales para empezar, porque la reacción que aparece acá es una horizontal, entonces no me va a estorbar esto de acá. Ya puedo usar sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 y puedo darme este sentido positivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de manera que las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivo. Entonces, N1 más N2 va a ser positivo y menos N3. Esa sería mi primera ecuación, ¿no? Y la voy a llamar ecuación número 2, ya la segunda ecuación, pero necesito una tercera más. Entonces, para calcular la otra ecuación, puedo hacer una sumatoria de momentos si quiero en este punto donde se conecta la barra 1, si quiero en la barra 2 o en la barra 3, ¿no? En cualquier punto puedo hacer una sumatoria de momentos. A ver, ¿dónde prefieren hacerlo ustedes? ¿En 2? Ya vamos a hacer la sumatoria de momentos en 2, igual a 0. Y me voy a dar este sentido positivo. Si quiero el otro sentido, da lo mismo, ¿no? Entonces voy a tener N3 por ¿cuánto? Por 4. Menos el otro que N1 me genera momento negativo, sería N1 por ¿cuánto? Por 6, ¿no? Igual a 0. Entonces, esa sería mi ecuación 3. Entonces ya tengo 3 ecuaciones
y para mí es incógnita, ¿no? Que voy a poder darle solución al sistema. Pero ahí no acaba todo, ¿no? Después viene la parte física. Ya la parte física. La parte física consiste en que yo ponga los delta L, ¿no? O las deformaciones, ¿en función de qué? En función de las normales, ¿no? Porque acuérdense que la primera ecuación, en estas dos ecuaciones que yo tengo, fíjense, está todo en función de las normales. Pero en la primera ecuación no está en función de las normales, no está en función de las deformaciones. Entonces, estas son las deformaciones que yo tengo que poner en función de los esfuerzos internos, las normales. Entonces, voy a calcular delta L1 es igual a la normal 1 por la longitud 1. Entonces, la longitud 1, ¿cuánto es? A ver, nos vamos al esquema. Fíjense que la vara 1 es de 2 metros. Entonces, va a ser 200 centímetros, ¿no? Porque lo tengo que poner en centímetros. 200 centímetros por módulo elástico y por el área. Ya fíjense que yo, para simplicidad, le he puesto el área a todo. Misma área, ¿no? De 4 centímetros al cuadrado. Entonces, si, como esto para todo el mismo área, puedo dejarlo así en genérico nomás. Y delta L2 vendría a ser la normal 2 por, me fijo, la barra 2 es 3 metros, fíjense, 3 metros. Entonces, 300 centímetros dividido entre módulo elástico por el área. Y delta L3 vendría a ser normal 3 igual a 300 dividido entre E por A. Ya. Entonces, esas son las ecuaciones, fíjense. Entonces, esto es en lo que consiste la parte física. Y en la parte final, ¿qué se hace? Parte final, ya tengo que llamar a la ecuación de la parte geométrica, ¿no? Esta ecuación la voy a copiar. Entonces yo tengo que reemplazar acá lo que calculé en la parte física. Entonces aquí va a ser, delta L3 es igual a 300 por N2 sobre EA más, acá fíjense que yo lo puedo poner así, 2 tercios de qué? De delta L1, que sería por 200 sobre EA, ¿no? Y acá lo mismo, más delta L2 sería 300 por N2 sobre 3, sobre 3 por EA. Así me quedaría. El 2 sobre 3 solamente es para esto, ¿no? Si yo separo esto, me va a quedar así. En la parte geométrica. A ver, ¿a qué te refieres? Aquí es 3. Y aquí es 2. Esto de acá son adimensionales, esto no tiene unidades todavía. Ya. Si esto yo lo separo, me va a quedar 2 tercios de delta L1 más delta L2 dividido entre 3. Si esto es 0,4 centímetros. Pero estas son las relaciones de triángulo, digamos, vienen sin unidades. A ver, no sé, ¿a qué te refieres? Dibújalo en la pizarra. A ver. O sea, me refiero a que solamente la unidad, o sea, la longitud de esto es 2 metros y 3 metros. Y nosotros estamos trabajando en centímetros. O sea, tenemos que transformarlo en centímetros. Esto, los 2 metros y 3 metros. Más arriba está o sea, aquí estamos trabajando 2 metros y 4 metros. Sí. Pero aquí estamos 0,4 centímetros. Y aquí estamos trabajando 2 metros. No pasa nada, ahí no se hace esa corrección. Ya. Pasa que esto es una ecuación, digamos. Ya. Donde igual a esta pequeña distancia, a estas dos deformaciones. Entonces, estos números de acá, que son los 2 y 3, vienen sin unidades, porque lo que yo estoy haciendo es relacionar cateto, ¿ya? Cateto. O sea, no vienen con unidades, no tengo que convertirlo a centímetros y eso, ¿no? Las únicas conversiones que yo hago son cuando estoy poniendo las dimensiones de las barras. Ahí sí incide, digamos. No es lo mismo que le ponga 4 metros o 4 centímetros, pero en este caso yo estoy poniendo los catetos de los triángulos que yo estoy relacionando, que es más matemática, ¿ya? Entonces, la ecuación nos quedaría de esta manera, ¿ya? Y todo eso igualado a 0.4. Entonces, fíjense que todo esto de acá que es E por A, lo hay en todos, ¿no? Entonces lo puedo factorizar y pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría esto de acá. Sería 300 por N2 más 400. Esto era por N1 ya. N1 de acá. 400 por N1 más 100. Aquí sobre 3. 100 por N2, que sería 300 sobre 100, ¿no? 300 sobre 3, perdón. Sería 100. Y esto EA lo paso a multiplicar acá. Entonces, el módulo elástico, ¿cuánto era? 2,1 por 10 a la 6. Y el área nos pusimos que es 4 centímetros al cuadrado. Entonces, todo esto sería nuestra ecuación 1, digamos. Ya el 1' le podemos poner si quieren, que es ya la ecuación 1, pero con las normales, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos la ecuación 1 y estas dos ecuaciones más, donde ya pueden hacer sistema de ecuaciones y determinar los esfuerzos internos. Ya, estas son las tres ecuaciones. Entonces, ¿lo quieren calcular o quieren hacer otra propuesta? Porque va a ser lo mismo, ¿no? Hacemos otro ejercicio. Ya, entonces fíjense que esto se podría decir que es uno de los ejercicios. He tratado de empezar con algo fácil, ¿no? Con un desplazamiento vertical y solamente 3 barras, para que le entiendan a cómo es que funciona el error de montaje. Entonces vamos a hacer una pequeña variación ahora. Es algo que yo he sacado del práctico del ingeniero y que lo he visto en varios exámenes también. Este ejercicio de acá. Ya. Entonces, el error de montaje se encuentra acá. Y fíjense que está inclinado, ¿no? Está inclinado. O sea, lo que tenemos que hacer en este caso, cuando tenemos este caso donde este sería el error de montaje, ya, nos vamos a dar un error de montaje de 0.6 en este caso, o 0.5, a ver.
0.5 centímetros de error de montaje, no es lo que le falta a mi barra para que se conecte con el nudo donde debería estar conectado. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, creo que con algunos datos diferentes lo tengo resuelto y se lo voy a pasar cuando llegue a mi casa. A esto de acá, al lado de esto, le vamos a dar, ¿cuánto quieren darle? 1, 2, 3 metros, 4 metros. Le vamos a ponerle 4 metros, y a esto la mitad sería 2 metros, ¿no? 2 metros. Y a la longitud de esta barra le vamos a poner 3 metros. Ya, nos falta este lado, a ver, lo tenemos casi. Sí, está ya, 4 y 2 metros. Entonces, acá vamos a calcular un ángulo. Ya, lo voy a hacer un esquemita acá. Entonces, fíjense que esto de acá van a ser los 4 metros de la altura de esto. Y acá abajo los 2 metros. Yo lo que yo quiero es este ángulo de acá. Ángulo alfa le voy a poner. Y acá está la longitud de la barra 1, ¿no? Le voy a poner la barra 1 a esto y la barra 2 a esto. Entonces, ¿qué función trigonométrica puedo hacer para calcular ese ángulo? No, tangente, ¿no? Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de cuánto? Del opuesto que es 2 sobre 4, ¿no? ¿Cuánto va a salir ese ángulo? Grado. Entonces, también puedo aprovechar directamente para calcular el ángulo, ¿ya? Perdón, la longitud. Entonces, la longitud lo puedo calcular con seno, por ejemplo. Seno de alfa va a ser igual a 2. Si quiero en centímetros, le pongo 200, ¿no? Dividido entre L1, que es la hipotenusa. Entonces, L1 va a ser igual a 200 dividido entre seno de alfa, ¿no? Que ya tenemos alfa. Entonces, vamos a proceder. Aquí se sigue el mismo procedimiento, ¿ya? Lo que yo tengo que tratar de hacer es inducir un desplazamiento a la chapa rígida, ¿ya? Para tratar de que se conecten más o menos en un punto intermedio, ¿no? Y todo esto que se va a recorrer, el sistema va a ser igual a qué. Aquí lo vamos a hacer de otro color, con verde, por ejemplo. Ya. Ya más o menos ese va a ser el estado final, pero de la... ¿no? Este sería el estado inicial y este el estado final. Ya. Lo primero que hice, ¿no? Fue desplazar la chapa rígida. Entonces, si yo desplazo esa chapa rígida, ocurre una deformación solamente de la barra 2, ¿no? Y se conecta acá. Ya, ese es la deformación de esta L2. Ahora, para conectarla, justamente tengo que conectar esta barra de acá, pero ya no a este punto que se encuentra acá, sino que ese punto ha sufrido un desplazamiento vertical. Fíjense, esto de acá, hasta ahí, ¿no? Ha sufrido ese desplazamiento vertical. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es que formar un triángulo rectángulo. Entonces, voy a hacerme una pequeña línea de ayuda que me una a este punto inicial con este punto final y que sea rectito. Ya. Ahora, fíjense que el procedimiento que yo sigo para estas situaciones, ¿no? Es tratar de que a este punto final, acá no era el estado inicial de este nudo, y acá se trasladó acá este nudo. ¿Ya? Ese es el desplazamiento vertical que he sufrido. Entonces, de ese desplazamiento vertical, yo tengo que trazarme una recta. Y que esa recta me dé perpendicular a esa línea que yo me tracé, ¿no? No sé si se nota, creo que no, no mucho. O con amarillo espero que se note. Ya, eso, más o menos. Ya, que sea perpendicular a esa línea. Entonces, fíjense que se me forma un triángulo, ¿no? Este triángulo de acá, este triángulo rectángulo. Entonces, a esto le voy a llamar X. Ya. Y esto que me queda de la línea va a ser lo que se deforme la barra, ¿no? Esto de acá vendría a ser delta L1. Hasta acá vendría a ser delta L1. Ya, eso va a ser delta L1. Entonces, fíjense que mi ecuación, ¿cómo va a quedar? En este caso, ¿cómo va a ser? A ver, aquí va a ser igual el error de montaje. Lo ven clarito, ¿no? Lo único que tengo que hacer es sumar eso, X, esta distancia X, más delta L1, me va a dar igual a el error de montaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hago, ¿no? Ese es el primer paso. Después voy poniendo una en función de otra hasta llegar a la ecuación final. Entonces, lo primero que voy a tener es X más delta L1. ¿Ya? Ahora, esta obviamente no es mi ecuación final. Entonces, yo tengo que poner X en función de qué? Primero, en función de esto de acá, del desplazamiento vertical. ¿No? Porque X no me indica nada, digamos. No está relacionado con con el desplazamiento de la barra 1, ¿no? Pero justamente ahí hay una manera de poner una en función de otra. Entonces, lo primero que hago es este triangulito de acá. Acuérdense que acá calculamos un ángulo. Ese ángulo era alfa, ¿no? Y es el ángulo que ya calculamos. Entonces, con ese ángulo voy a hacer relaciones trigonométricas y voy a poner X en función de desplazamiento vertical. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona ambas sería el coseno, ¿no? El X es el cateto adyacente y la hipotenusa vendría a ser el desplazamiento vertical. Entonces, aquí coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A X sobre desplazamiento vertical. Entonces, de ahí despejo desplazamiento vertical. Bueno, de ahí voy a despejar X, ¿no? Para poner en función de desplazamiento vertical. X va a ser igual a desplazamiento vertical por coseno de alfa. ¿Ya? Ahora, si yo reemplazo esto acá, aún no es la ecuación final, porque lo que yo tengo acá es un desplazamiento y no una deformación. Entonces, yo tengo que poner esto de acá, ¿no? Perdón, esto de acá, ¿en función de qué? De la deformación de la barra, ¿ya? Esto en función de la deformación de la barra 1. Ya. Entonces, fíjense que se me forman dos triángulos para eso, ¿no? Un primer triángulo, fíjense, y un segundo triángulo, donde los ángulos de esto de acá, si quiero le llamo phi, es el mismo ángulo phi de esto de acá. Entonces yo voy a poder relacionar sus tangentes y poner desplazamiento vertical, relacionar desplazamiento vertical con el delta L2, ¿no? Que es lo que aún no está en ecuación, ¿ya? Entonces esa es la manera de introducir este delta L2 en la ecuación, porque delta L1 ya lo tengo, me falta delta L2. Entonces voy a relacionar esos dos triángulos, fíjense. Y ya tengo sus dimensiones, ¿no? Donde esta dimensión es 4 centímetros y esta de acá es 2. Entonces sería delta vertical dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Va a ser igual a este lado de acá, delta L2 dividido entre 4, que es su cateto, ¿no? Si se dan cuenta, acá
como yo lo he hecho exagerado el dibujo, ¿no? Acá pareciera que no me queda 4 metros, pero se toma como 4 metros porque nosotros estamos hablando de desplazamiento muy pequeño que es prácticamente 0 punto y algo centímetros, ¿no? No se desprecia esa variación, ¿ya? Directamente se pone los 4 centímetros. Y después acá, desplazamiento vertical va a ser igual a ¿qué? Esto lo puedo simplificar y me va a quedar delta L2 dividido entre 2, ¿ya? Entonces eso es lo que yo tengo que reemplazar acá. Entonces X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a delta L2 sobre 2 por el coseno de alfa. Y recién X reemplazo acá. Y voy a llegar a una ecuación final, ¿no? Donde, acá abajo lo voy a hacer, donde delta L1 más lo que vale X equivale delta L2 dividido entre 2 por el coseno de ¿qué? Del ángulo que calculamos, 26.57. Igual a el error de montaje que me di, 0.5 centímetros. Ya, ese vendría a ser mi ecuación final, ¿no? Entonces, para saber qué es mi ecuación final, lo que yo me preguntaba era, ¿cuántas barras yo tengo, no? Entonces, tiene que estar la deformación de todas las barras que se conectan directamente con la chapa rígida. Y obviamente, esta barra que no estaba conectada, pero que la estoy conectando, también entra, ¿no? Ahí. Entonces, van a ser dos barras, entonces tengo dos deformaciones. Y esa sería la parte geométrica, ¿ya? Ecuación de compatibilidad de deformaciones. Ahora, ¿qué más venía aparte con esta ecuación? Había algo que yo siempre le ponía. La propuesta, ¿no? Yo tengo que saber eso, propuesta. Entonces, con la propuesta, yo digo qué le pasa a cada elemento que yo estoy deformando. Delta L1, ¿qué le estoy haciendo a delta L1? Lo estoy alargando, ¿no? Fíjense, le faltaba longitud, entonces lo alargué un poco para que se conecte con el punto que debería estar conectado. Entonces, delta L1 se alarga. Y también delta L2, ¿no? Fíjense que lo estoy alargando también delta L2. Delta L2. Entonces, ambos se alargan. Y como ambos se alargan, su normal, ¿no? El esfuerzo interno normal va a ser de tracción. En eso consiste la construcción de la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Entonces, el ingeniero antes solía decirnos, ¿no? Que si ustedes lo hacen bien hasta acá, hasta la ecuación de compatibilidad de deformaciones, ya era 51. ¿Ya? Lo demás ya pues sería solamente sistema de ecuaciones, si se dan cuenta. Hasta aquí, en esta parte de acá, consiste lo que es realmente, ni siquiera esto, ¿no? Mecánica de los materiales simplemente es los fundamentos teóricos de cómo se deforma una barra, a qué es igual a la deformación de una barra, ¿no? Porque la construcción de esta ecuación lo hacemos con esa teoría de deformaciones y con matemática, que es la trigonometría que estamos usando, ¿no? Relaciones de triángulos y todo eso. Entonces, eso es lo que más le importa al ingeniero. Ya, vamos a lo que es la parte estática. Fíjense que la parte estática es prácticamente lo mismo. Ya, acá estaba apoyado. Entonces, ¿qué era lo que yo le estaba haciendo al elemento, no? Me voy y me fijo. Ambos están en tracción, ¿ya? Ambos están en tracción. Entonces, acá los esfuerzos internos, ¿no? Van a ser de tracción. Acá, cuando es de tracción, es saliente del nudo donde se conecta la barra. Y acá se debería conectar acá. Ya lo tomo como si estuviera conectado ya. Y también va a ser saliente el nudo, ¿ya? Entonces, a esto le llamé normal 2 y esto normal 1, que es de las barras, ¿no? Acá el ángulo alfa era 26.57. ¿Ya? Alfa igual 26.57 grados. Y esto de acá era 2 metros, ¿no? Este lado y este lado de acá era 4 metros. 4 metros. Entonces ya puedo hacer la construcción. Si se dan cuenta, como este es un apoyo fijo, van a aparecer reacción vertical y reacción horizontal. Pues yo no necesito de esto, no necesito que aparezca como incógnita ya. Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿no? Aplicar ecuación de momento justamente en este apoyo para que me anulen estas incógnitas nuevas que quieran aparecer, ¿no? Entonces fíjense que la cantidad de incógnitas que yo tengo son dos. Se voy a necesitar solamente dos ecuaciones. Una ya tengo ya en la parte estática, en la parte geométrica, ¿no? Y la otra la tengo que conseguir acá. Entonces, vamos a ello. Hago sumatoria de momentos en el apoyo este, ¿no? Le voy a llamar punto 1, en 1, igual a 0, y me doy cualquier sentido, puede ser este sentido, digamos, positivo. Entonces, si hago este sentido, fíjense que la componente de esta de acá, la componente vertical de la inclinada, es la que me genera momento, ¿no? Porque hay otra componente horizontal a lo largo de este eje, y ese no me genera momento. Entonces, el que me genera momento es esta componente vertical. ¿A qué es igual esa componente vertical? N1, ¿por qué? ¿Por seno o por coseno? Ya no tienen que dudar en eso, ¿no? ¿Por seno? ¿Estás seguro? Ya, lean los apuntes que yo les mando, porque ahí en los apuntes yo les especifico clarito cuándo es con coseno y cuándo es con seno. Entonces, esto sería con coseno, ¿ya? Yo les dije en la teoría que les escribí, ¿ya? Que si yo tengo una fuerza oblicua, ¿no? Fíjense, este es el caso que yo tengo, ¿no? La alineación que forma parte del ángulo, ¿no? De la abertura, en este caso, este sería normal, y esta vendría con coseno de alfa, porque forma parte, ¿ya? Y la otra que va opuesta, ¿no? Esta que no tiene nada que ver con el ángulo va con el seno, n, seno sería. ¿Y por qué me van a decir? Fíjense que si yo esta inclinada va así y la otra componente así, y esta lo traslado acá, digamos, y me va a quedar un triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo de acá y este cateto está opuesto a este cateto, ¿no? Entonces, acuérdense que seno es igual a qué? El opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si ahí despejo esto de acá, ¿no? Esto de acá vendría a ser como n, que es la hipotenusa. Y esto de acá sería el opuesto, vendría a ser la componente, le voy a poner n opuesto, digamos. Entonces, si yo despejo n opuesto, que es esto de acá, voy a tener que es igual a qué? A hipotenusa, ¿por qué? Por el seno del ángulo alfa. Entonces, donde mi hipotenusa dijimos que es igual a qué? Para nuestro ejercicio es la normal. Entonces, fíjense que el opuesto siempre va ligado con el seno. O sea, la hipotenusa y el seno. En este caso, nuestra hipotenusa vendría a ser esta normal. Y esto de acá vendría a ser ¿qué? Esto vendría a ser con el coseno, ¿no? Hace rato hice el ejemplo para el seno, pero el seno viene con esto de acá, que es el opuesto. Ahora, si fuera con este de acá, con esta componente de acá, sería el coseno, ¿no? Fíjense, el coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A la adyacente. El adyacente es este de acá. El adyacente sobre hipotenusa. Donde mi adyacente vendría a ser NY, por ejemplo, le voy a llamar. Entonces, NY, que es esto de acá, lo despejo y me queda la hipotenusa, que para nosotros es la normal, ¿no? ¿Normal por cuánto? Por el coseno. ¿Ya? Entonces siempre va con el coseno, el que forma parte del ángulo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo que yo tomo es este de acá? Este beta, que es diferente del alfa, ¿no? Entonces sería, este vendría con n coseno, digamos. Y el otro de acá se cambia n seno, ¿ya? Siempre se cumple eso. Entonces vamos a seguir armando las ecuaciones.
¿Les quedó claro, no? Esa parte de ahí. ¿Cómo? Sí, sí, lo voy a subir a mi canal de YouTube y siempre le mando los links, ¿no? Después de cada clase. Lo voy a subir en la noche y le voy a mandar el link. Vos no estás en el grupo, ¿no? ¿Está? Ya. Entonces lo voy a mandar y le voy a mandar otros ejercicios que elaboré, que son prácticamente de este tema, que son ejercicios diferentes. No me parece bien que yo haga un ejercicio y les mande ese y lo vuelva a resolver el mismo acá. Digamos. Prefiero cambiarle un poquito los datos para que ustedes tengan mayor cantidad de ejercicios, para que puedan analizar todos los casos que se les pueda presentar. Entonces seguimos, ¿no? Con lo que les dije hace rato. Esta va a venir con coseno de alfa. Entonces aplicamos la ecuación de momento y según al sentido que yo me di, N1 va a ser N1 por coseno de alfa, que sería la fuerza que me genera el momento. ¿Por qué? Por su brazo de palanca, que son estos 2 metros. Entonces, por 2. Y ese es negativo, fíjense, este es negativo. Ya este me genera momento negativo. Más N2, que como esto ya es perpendicular, ¿no? Y fíjense que, como yo estoy tomando un momento acá y la fuerza se encuentra acá, la isostática me dice que, si yo pinto su línea de influencia, ¿no? Esta fuerza yo lo puedo trasladar a cualquier parte. Entonces lo puedo trasladar aquí perpendicular a qué? A donde yo estoy tomando el momento, ¿no? Es la misma fuerza, ¿ya? Entonces la distancia sería los 4 metros por 4 igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. ¿Ya? Si quiero lo divido todo entre 2 y me va a quedar esto así, y ahí, y lo puedo simplificar más, entonces me va a quedar menos N1 por ¿cuánto? El coseno del ángulo que calculamos era 26.57, fíjense. Más 2 veces N2 igual a 0, ¿ya? Esa es la ecuación final. Entonces, de esto consiste, ¿no? En esto consiste la parte estática. Lo que sigue es la parte física, ¿no? Entonces la parte física es sencillísimo, ¿ya? La parte física consiste en que yo tengo que poner los delta L en función de las normales. Entonces, escribo las ecuaciones, ¿no? Tengo dos barras, delta L1, que es a la normal 1 por la longitud 1. Entonces me fijo cuánto es esa longitud. La barra 1, aquí ya lo hice, ¿no? Es 200 sobre seno de alfa. Sería 200 centímetros sobre el módulo elástico por el área. Le vamos a poner un solo dato a eso. Por sobre seno de 26.57. Ya, eso es delta L1. Delta L2 es igual a normal 2, ¿no? Esto era normal 1. Normal 2. Y su longitud, la dimensión, fíjense que es 3 metros. Entonces le voy a poner en centímetros, sería 300 centímetros sobre E por A. Y ya no hay nada acá abajo, ¿no? Sería eso solamente. Entonces, eso es poner delta L en función de las normales. ¿Ya? Ahora, como no me he dado datos de módulo elástico y área, para este ejercicio, yo voy a poner que el módulo elástico es el mismo para todos, 2,1 por 10 a la 6, y el área va a ser igual a, no sé, 5 centímetros al cuadrado para las dos barras, ¿no? O sea, por eso lo estoy dejando en incógnito solamente. Ahora, después viene la parte, esto es la parte física. Luego viene la parte final. Ya, donde en la parte final tengo que traer la ecuación de compatibilidad de deformaciones, ¿no? Esta ecuación de acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar estas deformaciones y ponerlo en función, ¿no? La ecuación ponerla en función de las normales. Entonces delta L1 es igual a 200 por normal 1 sobre EA más delta L2. Delta L2 es 300 por normal 2 y dividido entre 2, que es de esto de acá, por coseno, y esto por EA, ¿no? Por coseno de 26.57. Y todo eso igualado a ¿cuánto? 0.5, que es el error de montaje. Ya. Fíjense que esto de acá, esto y esto prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces lo puedo factorizar y pasar al otro lado. Entonces la ecuación me va a quedar 200 por normal 1 más, acá fíjense que yo puedo simplificar esto con esto, me va a quedar 150 por normal 2 por el coseno de 26.57 igual a 0.5 de lo que vale E, 2,1 por 10 a la 6 por el área, que es 5 centímetros al cuadrado. Entonces fíjense que esta vendría a ser mi segunda ecuación, perdón, mi primera ecuación, ¿no? La ecuación 1. Y la segunda ecuación vendría a ser esta de acá. Esta de acá. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones y con eso puedo calcular normal 1 y normal 2. ¿Ya? Y con eso le doy solución al ejercicio. O sea, lo único que tenían que hacer ustedes es calcular, ¿no? Cuánto vale esas normales y ya después corroboramos, digamos, si se cumplió con la propuesta que yo me di, si realmente los dos están actuando en tracción o es que alguno de ellos se comprime. Pero yo creo firmemente que ambos van a estar traccionados, ¿no? O sea, en función a la solución que nosotros nos dimos. ¿Ya? ¿Alguna duda con el error de montaje? Porque en la siguiente clase vamos a avanzar lo que es temperatura. Y si nos da tiempo, vamos a hacer un ejercicio de error de montaje y temperatura juntos, que es lo más complicado que les pueden hacer. Pueden hacer sus preguntas antes de que le dé finalizar al. La parte final. Claro. Explica cómo seno, cuando lo ¿Cuál seno es? Ah, este me olvidé ponerlo. Sí, tiene que estar ahí. 6.57, ya. Entonces, lo que conviene generalmente, para no tener ese tipo de errores, esto de acá lo convierten en un solo valor numérico. Y esto de acá igual, como no tengo calculadora ahorita, no lo hago, ¿no? Entonces, y esto de acá igual, en un solo valor numérico, ya 150 por el coseno de 26.57, y así, para que se les haga más corta la ecuación. En eso consiste. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Entonces, por esta clase creo que no vamos a hacer lista, ya. No veremos la siguiente clase.